Bueno, compañeros, lo prometido es deuda. Vamos ahorita a analizar este documento que acabamos de terminar de elaborar con nuestros compañeros de la oficina. El documento es denominado Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Este, no se olviden que nace aquí en las orientaciones de la segunda sesión, donde precisamente nos habla en el propósito que vamos a empezar a trabajar con una perspectiva interdisciplinar, ¿sí? Empezando a vincular las problemáticas, viendo y trabajando sobre los campos de formación, campos formativos, perdón, y para eso nos da aquí el ejemplo de un aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Lo estamos haciendo más que nada de esta forma para que vaya estructurado a lo que nos pide y si se fija en cada una de las fases, por ejemplo en esta fase uno dividido en tres momentos, fase 2 del 4 al 7 y la fase 3 del 8 al 11 y vemos que en cada una de las partes es lo que nos solicita. Si tuvieran alguna duda de lo que va a llevar en cada uno de estos espacios, les sugeriría que vieran el video donde hablamos precisamente de estas orientaciones y también de este documento que es denominado Sugerencias para el Desarrollo de Proyectos Educativos. Y aquí decimos qué vamos a poner en cada uno de estos espacios, ¿no? Para no irnos retrasando. Entonces, en este caso, nosotros seleccionamos ya en correspondencia al campo formativo de lenguajes, que está compuesto por español, inglés y artes. Y tenemos seleccionado aquí ya tres aprendizajes esperados. ¿Sí? Que vemos es participa en la presentación pública de libros, lee cuentos clásicos y propone alternativas. ¿Por qué lo estamos haciendo así ahorita? Porque hasta el momento seguimos trabajando con aprendizajes esperados. Ya posteriormente va a ser un contenido integrador, pero iremos modificando. Entonces, esta es una sugerencia para que nosotros comencemos a entender y a dominar cómo se va a hacer esta sistematización, esta forma de planeación y que veamos que es muy sencilla. Entonces, dentro del momento uno nos pide definir un objetivo, una problemática y un producto. Para este caso, basándonos en estos aprendizajes esperados, nosotros vamos a definir que debe elaborar una presentación pública de libros y cuentos que son los más leídos en su comunidad, también debiendo agregar una reseña para cada uno de ellos y utilizando el idioma español e inglés. De esta manera, con ese objetivo, estamos con- conjuntando lo que nos dice en los tres aprendizajes esperados, luego dentro de la problemática, más que nada basándolas esto en esta parte para seleccionar nosotros la problemática nos dice que hagamos este tamizaje en mundo, país, región, comunidad, escuela, aula y lo que nosotros nos hemos dado cuenta que al menos del país hacia abajo México tiene un hábito a la lectura muy pobre, muy bajo, entonces se pretende fomentar el hábito a la lectura a través de un proyecto artístico en el cual se van a presentar de manera pública libros y cuentos, de los cuales son los más leídos en su comunidad. Sí, posteriormente vienen los productos y viene un producto por cada una de los aprendizajes esperados, ¿no? Que a final de cuenta la conjunción de estos productos nos va a llevar, ahorita lo vamos a ver más adelante, a un solo planteamiento de actividades que se van a desarrollar. Luego en el momento 2 viene un momento de recuperación donde viene una autoevaluación. En este caso tenemos aquí unas preguntas guía que nos van a servir para comenzar estas actividades que viene siendo leen por placer, qué libros prefieren leer, libros extensos o cortos. Esto es para el estudiante y que posteriormente le va a servir más a él para diseñar lo que viene siendo una encuesta, ¿no? Ya dentro del planteamiento viene que debe de desarrollar un proyecto artístico para la presentación pública de libros y cuentos, que son los más leídos en su comunidad. Y dentro de esto nos habla precisamente que va a desarrollar un proyecto artístico, o sea, de las acciones aquí. Cuando hablamos de negociación, es cuando el muchacho aquí va a entrar en el proceso de asimilación de qué es lo que tiene que hacer, entonces tiene que desarrollar un proyecto artístico, leer cuentos clásicos utilizando el idioma inglés y participar en la presentación pública de libros. Para todo esto nosotros nos vamos a basar ahorita en esta carga curricular donde tenemos para español 5 horas, inglés 5 horas y artes, perdón, inglés 3 horas y artes 3. De ahí nace este tamizaje. ¿Y qué quiere decir entonces? Que para desarrollar el proyecto artístico de manera conjunta,
¿sí? Esta guía, este planteamiento que te da este proyecto es para que los maestros lo tengan, en este caso el de español, el de artes y de inglés, y cada uno de ellos en sus espacios vaya trabajando uno de estos momentos, pero al final de cuentas todos se van a conjuntar para presentar un solo producto de manera general, que va a ser la presentación de libros y cuentos más leídos de la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vemos estos espacios, ¿sí? Y vemos que como es más profundo el de español, pues es aquí donde se va a desarrollar. Si lo tomamos en cuenta, este proyecto va a tener un desarrollo alrededor de 11 sesiones, ¿sí? En la fase 2, que viene siendo la acción, aquí nos habla precisamente que tiene que llevar a cabo una exploración del problema, y pues aquí más que nada es cómo va a identificar los libros y los cuentos, cómo va a recolectar y sistematizar la información, cómo va a diseñar ese proyecto artístico, de qué manera va a participar en la presentación pública de los libros y cómo va a elaborar las reseñas y de los cuentos y de los libros, ¿no? Y ya el planteamiento de resolución pues viene siendo de qué manera le va a dar atención a lo que, si se fijan, es un proceso crítico a lo que más anteriormente se planteó. A final de cuentas, este trabajo es para que el docente lo vaya llevando de la mano con el estudiante. Él también tiene que tener acceso, lo puede maniobrar, a final de cuentas estandarizado, para que tanto docente como alumno puedan ir socializando lo que se va a ir elaborando, ¿no? Y dentro de todo esto, vamos a considerar, por ejemplo, también me dice, definir para el proyecto artístico, tiene que ser objetivos claros, actividades bien definidas, responsables a la vista, la temporalidad realista y la claridad en cuanto al presupuesto. Y también tiene que considerarse practicar una lectura fluida de las reseñas elaboradas en español e inglés de los libros y cuentos. Entonces, si nosotros atendemos estos temas, nos vamos a dar cuenta que son los mismos para elaborar el producto y en este caso para los aprendizajes esperados, ¿no? Y por ejemplo viene esta parte en el momento 5, que es planteamientos para elaborar las producciones, que no es otra cosa que esto, los productos que vamos a tener y cuáles son los criterios que vamos a utilizar para seleccionar los libros, con qué presupuesto se cuenta para el diseño del proyecto artístico. Esta parte es muy importante para que se pueda dimensionar la estructura o la forma sobre la cual se va a trabajar, o hasta la temática, ante qué público realizarán la presentación de los libros y qué contenido van a priorizar en cuanto a las reseñas de los libros y cuentos, ¿no? Entonces vemos como aquí ya se le empieza a dar sentido a lo que va a realizar, y viene esta parte que es la experimentación y la revisión de producciones, o sea, como el primer boceto, aquí dice primer planteamiento, ¿qué es esto? No nos tenemos que tener aquí, que es desarrollar un proyecto artístico para la presentación pública de libros y cuentos más leídos de la comunidad, que va de la mano con esto y con las acciones que se van a desarrollar. Entonces aquí viene el primer planteamiento, que si se fijan, ¿sí? Son las mismas tres acciones que tengo que tener yo en mente. Entonces me dice, primero tengo que elaborar una encuesta para identificar esos libros. Tengo yo que elaborar ese proyecto artístico para presentarlos, a cómo lo voy a hacer, cómo va a ser la temática, la estructura, los tiempos, ¿sí? Y la reseña de los cuentos y los libros. Entonces vemos cómo ya se empieza a dar sentido a qué es lo que tengo que tener. Se realiza y viene esta parte de la coevaluación, donde en este caso los equipos, ¿sí? Van a analizar pues prácticamente lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí se manejan unos criterios para que pueda valorar yo lo que se está realizando, porque me dice aquí avances y dificultades, y la única manera de medir los avances y dificultades es llevar a cabo una valoración bajo un criterio de evaluación. Y en este caso tenemos es participa adecuadamente en la presentación pública de libros y cuentos. Sí, entonces esto va a ser cuando se hacen los planteamientos, lee los cuentos de manera fluida, sí, en el idioma inglés como segunda lengua, y propone alternativas pertinentes para el diseño y la presentación pública de libros. Entonces con esto hacemos la primera valoración de esto, y vamos a encontrar que van a quedar muchas cuestiones por atender, o en este caso por solventar o volver a reestructurar. Y a partir de esta valoración se hace este segundo planteamiento, donde ya empieza a tener más sentido. O sea, van a ir trabajando
son los pasos. Entonces aquí nada valoran, ellos evalúan. Más adelante vamos a ver en qué precisa eso. ¿Sí? Y ahora sí, ya en ese segundo planteamiento es presentación pública de libros y cuentos más leídos en la comunidad. O sea, ¿qué debo de hacer para tener esa presentación pública? La reseña de los libros y los cuentos, allá tengo que elaborar esa reseña, ¿sí? Y mi proyecto artístico para elaborarlo. Entonces, si se fijan, ya empezamos a tener en este segundo planteamiento todo lo que vamos a utilizar para fomentar el hábito de la lectura a través de un proyecto artístico, pero sobre todo lo que nosotros planteamos en las acciones y en la planificación, ¿sí? Y si nosotros analizamos en esa parte que nos está, eh, ahora sí que diciendo que es la concreción, ¿sí? Por eso si se fijan aquí nos regresamos al 3 y al 1, porque si analizamos este documento, nos dice que en esta parte 7 vamos a echar mano de lo que se propuso en el 1 y el 3. Entonces, aquí, en esta parte de la concreción, que ya es el segundo planteamiento, que es lo más cercano que tenemos que tener a esto, es cómo lo vamos a ir construyendo. Por eso se manejan estos andamiajes, para que de manera continua todo lo vayan estructurando. Posteriormente, esto no olvidemos que es una valoración analítica, para lo cual se sugiere que utilicen pues en este caso una lista de cotejo, algo muy, muy simple, muy práctico que nos sirva para esa evaluación, ¿no? Luego viene esta parte que se vuelve a hacer una coevaluación, o sea, pero ahora se utiliza un criterio más amplio, un criterio ya holístico, integrador, porque ya empezamos a valorar el todo como tal. Aquí en esta parte, lo que nosotros decíamos anteriormente, estamos dentro del problema, o sea, estamos trabajando del problema y aquí ya estamos observando el problema de fuera. Aquí ya es una visión más amplia, ¿sí? Y sobre todo, me dice aquí una conjunción ya completa de lo que sea. Participa adecuadamente en la presentación pública de los libros y cuentos más leídos de su comunidad, leyendo sus reseñas de manera fluida, utilizando el idioma español e inglés, utilizando alternativas pertinentes para el diseño de su presentación pública. Entonces vemos que aquí ya vamos a valorar todo lo que estoy haciendo, ese escenario hipotético sobre el cual estoy trabajando, ¿sí? Y ya que lo tengo elaborado, en este caso, voy a hacer un proceso de retroalimentación. O sea, ¿qué es lo que puedo yo mejorar en esto en cuanto a la lectura y el proyecto artístico? O sea, los últimos toques, los últimos ajustes, porque ya viene aquí el proceso de la difusión, que es la implementación o la presentación del proyecto, y aquí ya prácticamente es organizar de manera grupal la presentación pública del libro de texto más leídos, debiendo desarrollar una reseña de cada uno de ellos, utilizando el idioma inglés y español, ¿sí? Y ya lo ponen a andar, ¿no? Ya que lo echaron a andar, ¿sí? Posteriormente van a pasar a el momento número 10, que son las consideraciones, o sea, un momento ya más amplio de la valoración, porque esto ya está implementado, ya está desarrollado, y sobre todo aquí se plantean escenarios de seguimiento y evaluación. Entonces, aquí voy a utilizar una lista de cotejo y una rúbrica. ¿Dónde las voy a utilizar? Pues aquí utilizo la rúbrica, ya tengo el criterio de evaluación, y aquí utilizo la lista de cotejo. Sí, entonces es lo que yo les decía, no hay que complicarse. Este proyecto, aquellos que recuerdan el programa 2011, que al final del quinto bloque traía un proyecto que igual se nos hacía un poquito difícil el trabajarlo porque algún otro compañero no había visto ese tema o ese contenido, pero viene prácticamente, le sugeriría eso bastante, que consideraran esos libros, échenle mano de los libros de 2011, y ahí vienen bastantes proyectos que son similares a esto que estamos presentando, ¿sí? Y ya para terminar viene aquí que vamos a valorar el impacto de lo que se tiene. Entonces va a ser un ensayo, o sea, una valoración crítica de la importancia que tiene fomentar la lectura, realizando la presentación de libros de texto. Entonces
¿Para qué se hace esto de la valoración del impacto? Para que él pueda definir si esto que está aprendiendo y está implementando es significativo o no es significativo. Ya después de que hace su análisis, viene la toma de decisiones, donde está una pregunta rectora, donde dice: ¿este proyecto comunitario logra fomentar el hábito de la lectura? O sea, entonces ahí, pues más que nada tenemos que decir sí o no, pero ¿por qué? Ahorita vamos a entender esta parte. Y no nos olvidemos que esto lo tiene que ir desarrollando el estudiante, porque el primero que le tiene que encontrar un significado o una necesidad de aprendizaje, pues es él. Luego vienen los planteamientos para realizar la retroalimentación. Aquí se sugiere que sea una respuesta corta en cuanto a qué debo de mejorar para que los alumnos pues participen mejor en la presentación de los libros, y hasta ellos cómo yo puedo participar mejor en la presentación de los libros. Leer cuentos en idioma inglés y proponer alternativas ante el reto de seleccionar un tema y desarrollar un proyecto artístico, que si se fijan va de la mano con el aprendizaje esperado. De esa manera, nosotros, si se fijan, no nos salimos de la validez como principio rector de la evaluación, porque te estoy valorando lo que dije que te iba a evaluar, y eso pues va desde un principio, ¿no? Y posteriormente viene esta parte que viene siendo mejorar en proyectos futuros, pues cómo mejorar la elaboración de la reseña de un libro, de qué manera considerar adecuadamente los criterios para determinar cuáles son los más leídos, y cómo mejorar la lectura fluida. Entonces, al hacer estas valoraciones, no solamente el docente va resignificando aquello que tiene que mejorar al momento de planear, sino también el estudiante se lleva ese concepto identificado para saber qué es lo que tiene que mejorar para poder realizar, en este caso, una adecuada presentación de libros, utilizando libros y cuentos más leídos de su comunidad, utilizando los idiomas de español e inglés. Entonces, compañeros, espero les sirva bastante. Este es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Así vamos a seguir subiendo los demás que vienen aquí en este documento, ¿sí? Que son el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Luego el proyecto STEM. Tenemos este también, aprendizaje basado en problemas. Este ya lo trabajaron en formación cívica y ética. Viene bastante desarrollado. Nos vamos a tomar en cuenta lo que ya nos dice en el programa 2017. Y este último, que viene siendo, a ver si nos pasamos, aprendizaje en servicio. ¿Sí? Entonces, prácticamente vamos a ir dando varios ejemplos para que posteriormente ustedes puedan dominarlo y absorberlo. Y no olvidemos que todo esto pues lo van a poder descargar a través de este QR, ¿no? Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Sí, y como les decía, en próximos días vamos a seguir subiendo los demás trabajos conforme se vayan terminando. Saludos a todos.